junto con el doctor Macías y mi persona, hacer siempre de inmunología una materia. Todo lo que es inmunología clínica es indispensable en la formación médica, ¿no? Es uno de los grandes vacíos en la facultad. Bueno, ¿dónde tendría que entrar inmunología? Cuarto año, porque es, digamos, el año donde hay, digamos, más espacio, entre comillas. Es el lugar dentro de la malla curricular donde ustedes están con un poco más de tiempo y es donde uno empieza a adquirir un conocimiento más clínico y aunque no crean, inmunología es muy, muy clínico. Bueno, ¿qué es la inmunología? La inmunología es el estudio del sistema eh, inmune, que es el sistema de defensas de nuestro organismo, ¿no? Es el sistema especializado. Eh, para empezar, nosotros tenemos que saber que estamos en un medio ambiente hostil que siempre va a tratar de aprovecharse de de nosotros. Y todos los microorganismos, todos los microorganismos van a tratar de ingresar a nuestro sistema para tratar de aprovecharse de nuestro sistema energético, ya sea a través de los vasos sanguíneos y a través de nuestras superficies mucosas, ya sea a través de los tejidos corporales o las cavidades corporales. Por ejemplo, en este caso, los parásitos, como por ejemplo un plasmodium va a tratar va a introducirse a través de los vasos sanguíneos para reproducirse y aprovecharse de nuestro sistema energético. A través de las mucosas también hay una serie de bacterias que van a introducirse a través del árbol respiratorio, a través del sistema digestivo, etcétera, etcétera. A través de los tejidos de la piel, por ejemplo, a través también del intestino, también van a tratar de colonizar nuestro intestino. ¿Y cuál es el objetivo final de los microorganismos? No es matarnos, simplemente es parasitarnos, entre comillas, es utilizar nuestro sistema energético sin destruirnos, sin matarnos. El microorganismo más exitoso no es el que nos mata y nos destruye. El microorganismo más exitoso es aquel que no nos mata, pero sigue viviendo y sobreviviendo a lo largo del tiempo, aprovechándose de nuestro sistema energético y va pasando de un individuo a otro individuo. Por ejemplo, el estafilococo, no sé, un estafilococo súper agresivo que va y nos mata, muere con nosotros y ese estafilococo no es un microorganismo muy exitoso porque nos mata y muere. Pero sí, por ejemplo, los parásitos que parasitan a 1 millón, 2 millones, 50 millones de individuos, es como por ejemplo la yardia, la ameba, son microorganismos exitosos porque están parasitando a muchísima gente y cada vez se reproducen más y más y más. Esos son los microorganismos más exitosos, ¿verdad? En realidad, cuando hablemos de inmunología, imagínense eh, como si fuéramos nosotros los individuos diferentes países. Hagan de cuenta que cada individuo es como un país y cada persona o cada país tiene un sistema de defensas terrestre, aéreo,
tiene un sistema de defensa, nosotros somos mediterráneos, pero tiene un sistema de defensa que es de tipo marino, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, entre los países, ¿cuál es el problema final? La lucha de energía. La lucha de energía. ¿Por qué es la pelea en el Golfo Pérsico? Es la lucha de energía. ¿Por qué va a haber una pelea acá en nuestro país de repente en algunos años o de repente ya se está dando? La pelea por la energía de litio, ¿verdad? Entonces todo se resume a pelea por energía. La primera línea de defensa en nuestro organismo son las barreras de nuestro organismo. ¿Ya? Si se dan cuenta, fíjense, cuando entra algún microorganismo por nuestro sistema respiratorio, la primera barrera va a ser la mucosa nasal, los cilios, luego a nivel de eh, la mucosa respiratoria. Si es que ingresa por la boca va a ser la saliva. Si entra por los ojos va a ser las lágrimas. Personas, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, que no tienen lágrimas, ¿qué va a pasar? Los microorganismos se van a pegar en, que se llama, en la córnea y van a producir daño, ¿no? En la esclera, en la conjuntiva ocular. Entonces, la primera barrera de nuestro organismo la primera línea de defensa son las barreras, que son medios físicos o químicos que van a eliminar una gran cantidad de microorganismos. Por ejemplo, el pH ácido acá en el estómago va a destruir a una gran cantidad de microorganismos. ¿Qué pasa si nosotros vamos a utilizar, no sé, bloqueantes de la bomba de protones, como el omeprazol? Vamos a disminuir el pH gástrico y nos va a hacer más susceptibles a infecciones intestinales. Luego, el cambio del pH brusco, del pH ácido del estómago al pH alcalino del intestino, sobre todo la secreción de bilis, va a hacer de que los microorganismos disminuyan en cantidad y no sean absorbidos en cantidades grandes, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos una barrera química y obviamente hay barreras físicas. Y obviamente en nuestro intestino hay incluso ahora grandes cantidades de microorganismos que están produciendo un microambiente hostil a los microorganismos patógenos, y ahora se está hablando de lo que es la microbiota, que teóricamente es la madre, entre comillas, del cordero, es la causa de una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Entonces, eh, causa de autoinmunidad la alteración en la microbiota. Entonces, causa de, no sé, eh, de, de una serie de enfermedades es la alteración en la microbiota a nivel intestinal y la permeación de la barrera de la mucosa intestinal. Entonces, hay una serie de enfermedades que se van a producir por la alteración de las barreras de nuestro organismo. ¿Cuál es nuestra primera barrera y la más extensa? La piel, ¿no? El pH de la piel, el sudor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y prueba de ello, por ejemplo, un paciente quemado con una extensión grande de piel quemada va a ser muy susceptible a las infecciones, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidarse también de que las barreras de nuestro organismo no son parte de nuestro sistema inmune, ¿verdad? Son barreras físicas o químicas.
no producen algo importante que sí tiene el sistema inmune. Cuando hablamos de sistema inmunitario, hablamos del sistema de defensas especializado. Y el sistema de inmune va a tener básicamente dos funciones: reconocer nuestros propios tejidos y nuestras propias estructuras. Lo primero que tiene que hacer entonces nuestro sistema inmune es reconocer nuestras propias estructuras, nuestros propios tejidos. No se olviden de eso. Reconoce nuestras propias estructuras, nuestros propios tejidos y va a producir una respuesta inmunitaria, que es la de autotolerancia. ¿Entendido? Y va a producir otra respuesta inmunitaria. Cuando reconoce estructuras extrañas, va a producir una respuesta de defensa o de tolerancia a antígenos extraños. Entonces, el sistema de defensa, nuestro sistema de defensa, tiene dos funciones: reconocer nuestras propias estructuras y producir una respuesta de defensa, y reconocer estructuras extrañas o antígenos extraños y producir una respuesta de defensa o de tolerancia. Por ejemplo, y de ahí nace todo lo que es la inmunopatología. ¿Qué pasa si nosotros no reconocemos nuestras propias estructuras? ¿Qué va a pasar? Producimos una respuesta de autoinmunidad, una enfermedad que se llama autoinmunidad. ¿Qué pasa si no reconocemos en forma adecuada estructuras extrañas? No montamos una respuesta, si no montamos una respuesta de defensa adecuada, vamos a producir las inmunodeficiencias. ¿Qué pasa si montamos una respuesta de defensa exagerada hacia estructuras que no nos producen daño? Vamos a producir las hipersensibilidades. Y vamos a ver qué tipos de hipersensibilidad hay. ¿Entendido? ¿Hola? Ahora, Lucero, ¿estás en clases? Bueno, Claudia, ¿estás en clases? Muchachos, ¿están en clases? ¿Quiénes están en clases? Aquí yo. Ya, muchachos, entonces, para efectos académicos, la respuesta inmune se divide en respuesta inmune innata y adaptativa, pero esto es nada más para efectos un poco académicos. En realidad, esta respuesta inmune innata y adaptativa se va mezclando absolutamente en cada una de las respuestas inmunitarias. Y al final no es una cascada inmunitaria, es una red muy, muy entreverada, muy intrincada de respuesta inmunitaria. ¿Ya? Entonces, la respuesta innata, como vamos a ver, tiene
células y tiene citoquinas. Hay una respuesta celular y hay una respuesta humoral. La respuesta adaptativa tiene células y tiene una respuesta humoral. La respuesta innata es una respuesta filogenéticamente más antigua, mientras la respuesta adaptativa es filogenéticamente más reciente. La respuesta inmune adaptativa, en esta respuesta inmune adaptativa se basa algo importante que es el principio de la vacunación. Gracias a la respuesta adaptativa se produce una respuesta más rápida y más potente. Por ejemplo, si a uno le vacunan, la segunda respuesta va a ser más rápida y va a ser más potente. No siempre más efectiva, porque la efectividad va a depender de otras causas. Por ejemplo, cuando a uno le vacunan COVID, ahora que está de moda el COVID, a uno le vacunan COVID o contra el COVID, eh, es nada más para despertar la respuesta adaptativa. Por lo tanto, la segunda respuesta, que va a ser ya la adaptativa contra COVID, va a ser más rápida y más potente. Pero la efectividad va a depender de repente de la cantidad de microorganismos con los que uno se va a contagiar la segunda vez. Por ejemplo, si es una gran cantidad de microorganismos o si es un microorganismo muy virulento, entonces igual uno puede morir. O de repente si uno justo lamentablemente está enfermo en el momento de contagiarse, igual no va a tener una respuesta adecuada, a pesar de que nuestra respuesta de repente sea más rápida, un poco más potente, pero uno no está en condiciones. Por lo tanto, la efectividad depende de otras cosas. ¿Ya? Estas son las células del sistema inmunitario. Fíjense, estas son las células especializadas del sistema inmune. El linfocito es la célula del sistema inmune adaptativo, mientras que el macrófago, ¿ya?, mononuclear, y los polimorfonucleares son las células del sistema inmune innato. ¿Entendido? El neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastocito, etcétera, etcétera. Y fíjense, las plaquetas, que son fragmentos celulares, no son células, son fragmentos celulares de los megacariocitos, también intervienen en la respuesta inmunitaria. Es por eso de que en algunas enfermedades inmunológicas o del sistema inmune, como por ejemplo la artritis reumatoide, las plaquetas pueden estar elevadas. O en otras enfermedades del sistema inmunitario, por ejemplo en la sepsis, ¿ya?, donde no hay una respuesta o hay hay un gran montaje de nuestra respuesta inmunitaria, las plaquetas se van consumiendo. ¿Por qué? Porque las plaquetas intervienen en la respuesta inmunitaria. ¿Entendido? ¿Cuáles son las células del sistema inmune adaptativo? El linfocito. ¿Cuáles son las células del sistema inmune innato? Macrófago y los polimorfonucleares. En realidad, todas las células de nuestro organismo pueden intervenir en la respuesta inmunitaria. Lo mismo que en nuestro país, quienes intervienen en la defensa de nuestro país. Por ejemplo, si ahorita alguien se está entrando por, no sé, por Pando, si es que hubiese la invasión, si alguien estuviera entrándose invadiendo por Pando, por el Chaco, por Tarija, cualquier gente que vive por esa zona va a dar la voz de alarma, ¿verdad?
Entonces, cualquier célula de nuestro organismo también va a producir nuestra voz de alarma. Va a producir, en este caso, el momento que nos están invadiendo algunos microorganismos, por ejemplo, por el árbol respiratorio, entra el COVID-19 a nuestro árbol respiratorio, y quiénes van a ser las primeras células en producir citoquinas que van a iniciar la respuesta inmunitaria, van a ser las células del neumocito. Entonces, todas las células de nuestro organismo en realidad intervienen en la respuesta inmunitaria. Pero hablamos de células del sistema inmune, solo a las células especializadas, ¿verdad? Y del sistema inmune innato, volvemos a repetir, son las del adaptativo, son linfocito B y linfocito T. Mientras del sistema inmune innato, macrófago y polimorfo nuclear. Ahora, estas células de nuestro sistema inmune, las células del sistema inmune, están se van a ir a reclutar o van a estar dispuestas en órganos del sistema linfoide. ¿Ya? Las células del sistema inmune adaptativo van a estar en los órganos linfoides. ¿Y cuáles son los órganos linfoides? Los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los órganos linfoides primarios y cuál es la diferencia entre órgano linfoide secundario? ¿Cuál es la diferencia entre las células del sistema inmune innato y adaptativo? Solo la célula T y B, la célula T y B, tienen la capacidad de reconocer lo propio y extraño. Acuérdense de eso, esto es vital en inmunología y en todo lo que es alergia, todo lo que es inmunodeficiencia, todo lo que es hipersensibilidad, todo lo que es autoinmunidad. Las únicas células que pueden reconocer lo propio y extraño son el linfocito T y B. Ninguna otra célula reconoce lo propio y extraño. Entonces, en estos órganos linfoides primarios, ¿qué características tienen las células o los órganos linfoides primarios? Son los órganos donde las células aprenden a reconocer lo propio y extraño. En realidad es todo un mecanismo donde se va presentando los antígenos en estas células y las células van reconociendo lo propio y lo extraño. Es más o menos como una central de inteligencia donde les van mostrando a los militares especializados a reconocer lo propio y lo extraño, lo propio y lo extraño. Y soldado o militar que no reconoce lo propio y extraño es eliminado. Y hay algunas células, por ejemplo, que en ese momento, cuando están aprendiendo a reconocer lo propio y lo extraño en el órgano linfoide primario, cuando escapan a esa selección, se producen las células autorreactivas. Salen del órgano linfoide primario y se van a instalar en los órganos linfoides secundarios, que son órganos y tejidos como los ganglios linfáticos periféricos, el vaso, la médula ósea, los diferentes ganglios en los diferentes lugares de nuestro organismo, y se quedan ahí y por algún estímulo
por ejemplo, alguna infección, esas células autorreactivas van a salir y van a producir autoinmunidad. ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vuelvo a repetir, órgano linfoide primario es aquel órgano donde la célula linfoide o el linfocito T y el linfocito B aprenden a reconocer lo propio y lo extraño. ¿Cuáles son? Timo, médula ósea y el hígado fetal. Y es en ese momento, por ejemplo, que se crean las células autorreactivas que escapan a la eliminación de nuestro organismo. ¿Sí? Y se crean o quedan algunas células autorreactivas. Lo que es reconocimiento de lo propio y extraño es, por lo tanto, un fenómeno aprendido, no es un fenómeno heredado. Por ejemplo, yo siempre les hago el ejemplo y la broma. Si a uno le ponen orejas de burro en la vida fetal, uno aprende a reconocer las orejas de burro como propias y toda la vida de estudiante aprende a reconocer esas orejas y no le molesta. Así que el fenómeno de reconocimiento de lo propio y extraño es un fenómeno aprendido, no es un fenómeno heredado. Y hay estructuras, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, en el ojo, en el cerebro, que jamás han estado en contacto con nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, estructuras del ojo. Por eso cuando alguien tiene un trauma ocular y hay proteínas oculares que salen a la circulación, se destruye el ojo por trauma y esas proteínas que han salido son reconocidas como extrañas y nuestro sistema inmunológico va a ir y va a destruir el ojo contralateral, que nunca había sido dañado. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama la oftalmopatía simpática. Se daña el ojo contralateral porque el reconocimiento de lo propio y extraño es un fenómeno aprendido. El ojo que nunca fue dañado es destruido porque las proteínas propias nunca fueron reconocidas durante la vida fetal por nuestras dos células que reconocen lo propio y lo extraño. ¿Entendido? Hay una serie de órganos linfoides secundarios, como el anillo de Valdeyer a nivel de las amígdalas, las placas de Peyer en el intestino, el vaso, el tejido linfoide urogenital, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la selección clonal? Es la proliferación de una línea celular en relación a un estímulo. Fíjense acá, este es un microorganismo que va a dar origen al reconocimiento y a la proliferación de esta línea celular, ¿verdad? Eso sucede en forma normal y natural frente a un estímulo, pero existe la selección o la proliferación monoclonal, que ya es patológica, y la proliferación monoclonal se da por dos situaciones. Uno, activación de oncogenes y supresión de genes de apoptosis. Es por eso que se da por eso se dan las neoplasias, especialmente las neoplasias hemato-oncológicas, que eso ya han llevado bien en hemato-oncología, ¿verdad? Queda claro. Y la selección clonal, en la selección clonal va a haber una línea celular que va a dar lugar a
una respuesta inmunitaria inmediata y una formación de células memoria, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de la respuesta inmune humoral. Este es el complemento. El complemento básicamente está en lo que es la respuesta inmune eh, adaptativa, o perdón, innata. El complemento se produce en el hígado y va a tener 5 funciones. Lisis directa de bacterias, como ven acá, se va a producir quimiotaxis o va a producir quimiotaxis, va a producir opsonización de microorganismos y algo importante, lisis de complejos inmunes. Y ya vamos a ver qué son los complejos inmunes. Al producir lisis de complejos inmunes, cuando haya enfermedades por complejos inmunes, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, se va a consumir complemento. Por lo tanto, todas las enfermedades por complejos inmunes tienen la tendencia a producir consumo de complemento y disminución de complemento. ¿Entendido? Otras citoquinas que son del sistema inmune innato son el interferón alfa, el interferón beta, que es producido por cualquier célula infectada, mientras que el interferón gamma es el interferón adaptativo y es producido solo por los linfocitos T. ¿Les queda claro? Ahora vamos a hablar de las inmunoglobulinas. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? Por si acaso, este es un resumen muy sucinto de lo que es inmunología. Muchachos, preguntas hasta acá. Hola, Ninguna, doctor. ¿no hay preguntas? No, doctor. Ya, mañana vamos a hablar de lo que es inmunoglobulinas. También